Durante la mayor parte del siglo pasado, el único objeto conocido fuera de Neptuno era Plutón, un pequeño planeta con un diámetro de apenas 2.300 kilómetros. De aspecto misterioso, extrañamente situado en el borde del sistema solar, Plutón fue, hasta 2006, considerado un planeta por derecho propio, pero perdió su condición de planeta y pasó a formar parte de la categoría de planetas enanos. Querido viajero, buenos días. Hoy exploramos los confines del sistema solar para descubrir los misterios más increíbles más allá de Neptuno. Antes de partir hacia una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Tras el descubrimiento de Plutón en 1930, los científicos comenzaron a suponer que no era el objeto más lejano del sistema solar. En aquella época, ningún telescopio había sido capaz de detectar objetos tan pequeños a tal distancia, pero había muchas pruebas circunstanciales de la existencia de planetas enanos, asteroides, meteoritos, cometas y otros cuerpos celestes en los límites de nuestro sistema solar. Algunos científicos tenían sus propias ideas sobre lo que se escondía en esta lejana oscuridad. La mayoría de estas teorías se basaban en el movimiento de los cometas. El 30 de agosto de 1992 se descubrió el primer objeto del cinturón de Kuiper, el cinturón de asteroides situado más allá de Plutón. Se llamó 1992 QB1. Desde entonces, se han descubierto miles de objetos similares en el cinturón de Kuiper. Los astrónomos sugieren que el hipotético planeta 9 también podría estar escondido en esta zona. Resulta que los límites de nuestro sistema solar no terminan aquí. Hay otra formación, la nube de Oort. Los científicos creen que los objetos del cinturón de Kuiper y la nube de Oort son restos de la formación del sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Conozcamos más sobre esta misteriosa y remota región del sistema solar y los secretos que puede albergar. Desde el siglo XX, los astrónomos estudian la región interior de nuestro sistema solar, pero aún hoy no se conoce con precisión lo que hay en su periferia. Esta misteriosa zona se ha convertido en una fuente de descubrimientos excepcionales para los científicos, ya que en las últimas décadas se han encontrado allí varios objetos espaciales. A medida que avanzaba la tecnología de exploración espacial, los astrónomos comenzaron a descubrir objetos transneptunianos. Los científicos pudieron mirar más allá de Neptuno y descubrir una serie de cuerpos del sistema solar en esta región hasta ahora desconocida. Se descubrió que los objetos transneptunianos orbitan alrededor de nuestra estrella a una distancia de más de 4.500 millones de kilómetros. Estos objetos forman el cinturón de Kuiper y más allá, la nube de Oort. La existencia de objetos más allá de Neptuno fue propuesta por primera vez por el astrónomo Frederick Leonard en 1930. Según él, Plutón está lejos de ser el objeto más lejano del sistema solar. Y resultó que tenía razón. 13 años después, otro astrónomo, Kenneth Edgeworth, confirmó las palabras de Leonard con su hipótesis de que en el borde de nuestro sistema hay una nebulosa llena de pequeños cuerpos que nunca se fusionaron en un solo planeta. Hoy sabemos que el sistema solar está formado por el Sol y todo lo que orbita alrededor de él: los planetas y sus satélites, los planetas enanos, los asteroides, los objetos del cinturón de Kuiper y los cometas de la nube de Oort.
Las dimensiones del sistema solar se definen en términos de la distancia del Sol a la Tierra, llamada unidad astronómica. Una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros. Uno de los objetos conocidos más lejanos que orbitan alrededor del Sol es el planeta enano Eris, descubierto en julio de 2005. Eris se encuentra a una distancia de unas 97 unidades astronómicas del Sol. Pero en el borde del sistema solar, a una distancia de 90 unidades astronómicas, hay otro planetoide llamado Sedna, cuya órbita más lejana será de unas 900 unidades astronómicas. Sin embargo, son los cometas de periodo largo los que recorren el camino más largo alrededor del Sol. Estos cometas tienen órbitas extremadamente excéntricas y pueden alcanzar distancias orbitales de 50.000 unidades astronómicas y más. Estos cometas proceden de la nube de Oort, una enorme región esférica compuesta por varios miles de millones de cometas. El cinturón de Kuiper se conoce a menudo como el borde del sistema solar. Este disco se extiende a una distancia de 30 a 50 unidades astronómicas del Sol. Su existencia fue confirmada fehacientemente no hace mucho tiempo. El cinturón de Kuiper debe su nombre al astrónomo Gerard Kuiper, que predijo su existencia en 1951. Esta hipótesis se viene desarrollando desde hace tiempo. Muchos astrónomos y astrofísicos han trabajado en ello, tratando de demostrar que el cinturón existe, o de refutarlo. La hipótesis pasó poco a poco a la categoría de teorías y no quedó plenamente demostrada hasta 1988, gracias a un trabajo de investigación del astrónomo Julio Ángel Fernández, a partir del cual varios científicos canadienses realizaron cálculos y confirmaron la existencia de un cinturón de cometas más allá de Neptuno. Fue Fernández quien bautizó este grupo como Cinturón de Kuiper en su artículo, y el nombre se impuso rápidamente. Las primeras imágenes de objetos en este cinturón aparecieron en 1992, cuando los astrónomos descubrieron una mancha rojiza a una distancia de 42 unidades astronómicas del Sol, el primer objeto registrado en el cinturón de Kuiper, también conocido como objeto transneptuniano. En la actualidad, se han descubierto más de 1000 objetos de este tipo, que superan los 200 kilómetros de tamaño, situados mucho más allá de las órbitas de Neptuno y Plutón. Según estimaciones modernas, en el cinturón de Kuiper hay hasta 35.000 objetos de más de 100 kilómetros de diámetro, y el número total de cuerpos, según los expertos, se estima en miles de millones. Como resultado, el cinturón de Kuiper tiene una masa total cientos de veces mayor que el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. El cinturón de Kuiper es esencialmente similar al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero es mucho más grande y masivo que este último. El cinturón de Kuiper se estudia activamente en la actualidad porque sus objetos podrían ser restos de las primeras fases de acreción del sistema solar, es decir, más antiguos que todos los planetas. Los cometas de periodo corto también pueden nacer allí, del mismo modo que los cometas de periodo largo nacen en la nube de Oort. El cinturón de Kuiper contiene principalmente pequeños cuerpos sobrantes de la formación del sistema solar y varios planetas enanos, incluido Plutón, que fue degradado a esta categoría desde los planetas ordinarios en 2006. Se supone que la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper están compuestos de hielo con pequeñas impurezas de materia orgánica, es decir, cerca de material cometario. Además de los núcleos cometarios habituales en el cinturón de Kuiper, se han encontrado objetos con un marcado color rojo en su superficie.
El color rojo se considera un signo de la presencia de moléculas que contienen carbono y oxígeno, compuestos orgánicos. ¿Podrían los cometas haber traído a la Tierra las materias primas para la vida? Los científicos creen que el cinturón de Kuiper no es eterno. El cinturón está formado por muchos objetos que chocan constantemente y se convierten en polvo. En unos cientos de millones de años, el cinturón de Kuiper será un recuerdo lejano. El término planeta enano se acuñó oficialmente en 2006, cuando se descubrieron planetas del tamaño de Plutón y mayores fuera de la órbita de Neptuno. Desde entonces, muchos cuerpos del sistema solar han sido llamados planetas enanos. El concepto ha sido objeto de gran controversia, especialmente en lo que respecta al estatus y la naturaleza de Plutón. Los planetas enanos reconocidos actualmente por la Unión Astronómica Internacional son Plutón, Eris, Makemake, Haumea y Ceres. Este último situado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Estos cuerpos celestes se denominan planetas enanos porque orbitan alrededor del Sol con suficiente masa como para ser casi esféricos. Pero a diferencia de los planetas ordinarios, no pueden despejar su órbita de otros objetos. Para que un cuerpo sea esférico, debe tener suficiente masa para contrarrestar su propia gravedad. La presión interna forma entonces la capa superficial, proporcionando la plasticidad que rellena las elevaciones y depresiones. Esto no ocurre con los asteroides. Por lo general, estos planetas enanos están formados por capas de hielo alrededor de un núcleo rocoso. Orbitan en el cinturón de Kuiper, una región más allá de Neptuno que contiene miles de pequeños cuerpos helados pertenecientes a una familia de planetas enanos llamados plutoides. La Unión Astronómica Internacional ha determinado que de los objetos transneptunianos, solo los que tienen un diámetro de 838 kilómetros o más se convierten en enanos. En la actualidad, la Unión Astronómica Internacional reconoce la existencia de 5 planetas enanos, con unos 200 a la espera de ser confirmados, y el número total puede superar los 1000. Entre los posibles planetas enanos se encuentran Orcus, 2002 MS4, Quaoar, Gonggong y Sedna. Plutón es el segundo planeta enano más grande del sistema solar después de Eris. Clasificado originalmente como el 9º planeta del sistema solar, actualmente se considera un planeta enano del cinturón de Kuiper. Como la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper, Plutón está compuesto principalmente por roca y hielo y es relativamente pequeño. 5 veces la masa de la Luna y 3 veces su volumen. La órbita de Plutón tiene una gran excentricidad e inclinación respecto al plano de la eclíptica. Debido a la excentricidad de la órbita de Plutón, se acerca al Sol a una distancia de 29,6 unidades astronómicas. El sistema de Plutón está formado por 6 cuerpos gravitatorios: Plutón y Caronte, los 2 cuerpos principales, y 4 lunas mucho más pequeñas: Estigia, Nix, Kerberos e Hydra. Plutón y su luna Caronte forman un sistema binario y su baricentro se encuentra fuera de Plutón. Esto se debe a la relación entre las masas de ambos cuerpos, que es bastante grande, ya que la masa de Caronte es aproximadamente el 12% de la de Plutón. La composición de Plutón está representada por el hielo de agua. La superficie está cubierta por una costra de hielo. Hay crestas visibles, zonas claras y oscuras, y una cadena de cráteres. Con una masa de 1,305 por 1022 kilogramos, que equivale aproximadamente al 0,2 de la masa de la Tierra, Plutón es el segundo más masivo de los planetas enanos. Su atmósfera es una fina capa de nitrógeno, metano y monóxido de carbono que se evapora del hielo superficial.
Las consideraciones termodinámicas dictan la siguiente composición de esta atmósfera: 99% de nitrógeno, algo menos del 1% de monóxido de carbono y 0,1% de metano. A medida que Plutón se aleja del Sol, su atmósfera se congela gradualmente y se deposita en la superficie. Cuando Plutón se acerca al Sol, la temperatura cerca de su superficie hace que el hielo se sublime y se convierta en gas. Esto crea un efecto antisolitario. Al igual que el sudor enfría el cuerpo al evaporarse de la superficie de la piel, la sublimación tiene un efecto refrigerante en la superficie de Plutón. Los científicos han calculado recientemente que la temperatura de la superficie de Plutón es de unos menos 230 grados Celsius. La órbita de Plutón está muy inclinada respecto a la eclíptica, más de 17 grados, y es muy excéntrica. Es muy diferente de las órbitas de los demás planetas del Sistema Solar, que son casi circulares y forman un pequeño ángulo con el plano de la eclíptica. La distancia media de Plutón al Sol es de 39 unidades astronómicas, pero debido a la elevada excentricidad de la órbita, esta distancia varía de 29 a 49 unidades astronómicas. La luz del Sol tarda unas 5 horas en llegar a Plutón, el mismo tiempo que tardan las ondas de radio en viajar desde la Tierra hasta una nave espacial cercana a Plutón. El planeta enano Plutón tiene 5 lunas. El más grande y cercano es Caronte. Fue encontrada en 1978 por James Christie, que estaba mirando fotografías antiguas. Las otras lunas están escondidas detrás: Estigia, Nix, Kerberos e Hydra. Caronte, Estigia y Kerberos tienen masa para formar esferoides, pero Nix e Hydra parecen alargados. El sistema Plutón-Caronte es interesante porque su centro de masa está fuera del planeta. En 2007, se observaron cristales de agua e hidratos de amoníaco en Caronte. Esto sugiere que Plutón tiene criogeysers activos y un océano. Los satélites podrían haberse formado como resultado del impacto de Plutón y un gran cuerpo al principio del origen del Sistema Solar. A principios del siglo XX, los científicos buscaban el planeta X, ahora llamado Planeta 9, responsable de las irregularidades que aún existían en el movimiento de Urano. Así, el 13 de marzo de 1930, Plutón fue descubierto por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh. Posteriormente, se comprobó que era demasiado pequeño para encajar en la teoría del noveno planeta, que afectaría a Urano. Las desviaciones de la órbita de Urano han recibido desde entonces una explicación diferente, a saber, que la masa de Neptuno se ha determinado erróneamente. Desde 1992, se han descubierto muchos objetos helados fuera de la órbita de Neptuno, como Quasar, Sedna y, sobre todo, Eris, que es un 27% más masivo que Plutón. Los astrónomos tienen claro que Plutón no es más que un objeto muy grande del cinturón de Kuiper. El 24 de agosto de 2006, los científicos de la Unión Astronómica Internacional retiraron a Plutón su condición de planeta, trasladándolo al grupo de los planetas enanos. No obstante, algunos científicos siguen creyendo que Plutón debería ser reclasificado como planeta. Situado más allá de la órbita de Plutón, Eris se considera el mayor planeta enano del Sistema Solar y el mayor objeto transneptuniano del cinturón de Kuiper. Es tan grande que algunos lo llaman el 10º planeta. El descubrimiento del planeta enano Eris, confirmado oficialmente en 2005, fue un momento importante, ya que es más grande que Plutón. Es la que impulsó la revisión de la definición del concepto de planeta. En el momento del descubrimiento,
Los científicos pensaron que estaban ante el 10º planeta porque era un cuerpo del cinturón de Kuiper más grande que Plutón. Algunos estuvieron de acuerdo, pero hubo quienes empezaron a discutir sobre la naturaleza del objeto. En aquel momento, la propia definición no tenía criterios claros. La Unión Astronómica Internacional tuvo que intervenir en 2006 y presentar nuevos criterios de clasificación. Resultó que algunos objetos, incluido Plutón, no cumplían este último requisito. Por ello, propusieron una nueva categoría: los planetas enanos. El diámetro de Eris es de unos 2.400 kilómetros, es decir, un 6% mayor que el de Plutón. Su masa se determinó a partir de su luna, la diminuta Dysnomia, que tiene un periodo de revolución de 16 días. Eris orbita el Sol en 558 años. Su distancia máxima es de 97 unidades astronómicas y su distancia mínima es de 37. La órbita es extremadamente excéntrica, pero no se acerca a Neptuno, por lo que no está influenciada por el planeta. Eris es brillante y puede verse incluso con un telescopio pequeño. La presencia de desintegración radiactiva sugiere un posible océano interno en estado líquido. Se ha demostrado la presencia de hielo de metano, y la capa superficial puede parecerse a las muestras de Plutón. La temperatura de la superficie oscila entre -243 y -217 grados Celsius. Designado originalmente como 2005 FY9, Makemake es el tercero de los planetas enanos más grandes, que fue descubierto el 31 de mayo de 2005 por el mismo equipo dirigido por Mike Brown en el Instituto Tecnológico de California, utilizando el telescopio espacial Spitzer. Este objeto transneptuniano sigue siendo un misterio. Los datos mostraron que el diámetro de Makemake es de 1.360 a 1.480 kilómetros. Su masa es de 4 por 1.021 kilogramos. Gracias a ello, ocupa la tercera posición en tamaño entre los objetos transneptunianos. El radio de Makemake es de 751 kilómetros en el ecuador y de 715 kilómetros en los polos. La excentricidad es de 0,159, por lo que Makemake se aproxima al Sol a una distancia de 5,76 mil millones de kilómetros y se aleja de él hasta alcanzar los 7,94 mil millones de kilómetros. Tarda 309 años en orbitar el Sol y 7,77 horas en girar su eje. La órbita de Makemake está situada lejos de Neptuno, por lo que este objeto está libre de la influencia de este gigante helado. La densidad media de 1,4 a 3,2 gramos por centímetro cúbico indica que el cuerpo celeste contiene un núcleo pétreo y una corteza de hielo. El hielo está representado por metano y etano congelados. Los telescopios Herschel y Galileo han demostrado que la capa superficial es muy brillante. El color del planeta enano Makemake parece rojo, lo que significa que tiene un alto nivel de tholins en la capa de hielo. Además, no tiene una atmósfera notable, pero el metano es capaz de asegurar una atmósfera de transición. De hecho, cuando un planeta enano se acerca al Sol, se produce la sublimación del nitrógeno y otros hielos, formando una fina capa atmosférica. Esto explicaría el agotamiento del nitrógeno. Haumea se diferencia de otros planetas no solo por su elongación, sino también por su alta densidad y albedo. No tiene forma esférica, sino elipsoidal. Bautizada originalmente como 2003 EL6, Haumea tiene aproximadamente el mismo tamaño que Makemake,
lo que la convierte en uno de los objetos transneptunianos más conocidos del cinturón de Kuiper. Es extremadamente difícil determinar los parámetros, la densidad y la masa de este planeta enano. Es un objeto brillante y grande, lo que permite calcular el albedo, pero debido a la rápida rotación, es difícil calcular su tamaño exacto. Debido a su alta reflectividad, es el tercer objeto más brillante del cinturón de Kuiper, después de Plutón y Makemake. Es tan brillante que a veces puede verse incluso con potentes telescopios de aficionado, aunque su masa es solo del 32% de la de Plutón. Las estimaciones dan un diámetro de 1.632 kilómetros, una masa de 4 por 1.021 kilogramos, es decir, un tercio de Plutón. La masividad de Haumea es suficiente para alcanzar el equilibrio hidrostático, es decir, para permitirle tener la forma de una esfera. El alargamiento de su forma se crea debido a la rápida rotación. La distancia mínima entre el Sol y Haumea es de 5.200 millones de kilómetros y la máxima de 7.700 millones. Completa una revolución en 284 días con una inclinación orbital de 28 grados y da una vuelta sobre sí mismo en 3,9 horas. Su densidad está entre 2,6 y 3,3 gramos por centímetro cúbico, que converge con nuestra Luna. En este caso, Haumea puede estar formada por minerales de silicato, como el olivino y el piroxeno. Podemos suponer que la mayor parte de la masa es de roca y con una fina corteza de hielo. Es posible que el manto fuera mucho más grueso en el pasado, pero que haya sido desgastado por numerosos impactos. En una de sus caras se ha observado una gran zona de color rojo oscuro. Puede ser la cicatriz de un antiguo impacto que dejó restos de minerales y compuestos orgánicos. Los objetos transneptunianos son cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol en una órbita mayor que la de Neptuno. Todos se encuentran en el cinturón de Kuiper. Plutón fue el primer cuerpo descubierto en este cinturón en 1930. En 2012, el número de objetos transneptunianos en el sistema solar era ya de 1.400 y en 2021 de unos 3.000. Los 9 más grandes tienen un diámetro de más de 800 kilómetros. Se trata de los planetas enanos Plutón, Eris, Makemake y Haumea, así como de los objetos Sedna, Quaoar, Orcus, Salacie, Varuna e Ixion, a los que aún no se les ha concedido el estatus oficial de planeta enano. A grandes rasgos, los objetos del cinturón de Kuiper se dividen en 3 categorías. En primer lugar, los objetos clásicos que tienen órbitas aproximadamente circulares con una ligera inclinación, no asociadas al movimiento de los planetas. Entre ellos se encuentran principalmente los planetas enanos más famosos, como Plutón, Eris, Haumea y Makemake. A continuación están los objetos resonantes que forman una resonancia orbital con Neptuno. Los objetos con una resonancia 2/3 se denominan plutinos, en honor a su representante más brillante, Plutón, lo que significa que realizan 2 órbitas alrededor del Sol, mientras que Neptuno hace 3. Entre ellos están Orcus e Ixion. Por último, los objetos dispersos que tienen una gran excentricidad orbital y pueden estar a varios cientos de unidades astronómicas del Sol en el afelio. Se cree que estos objetos se acercaron hace tiempo a Neptuno, cuya influencia gravitatoria ha estirado sus órbitas. Un excelente ejemplo de este grupo es Sedna. Actualmente, Sedna se considera el objeto más lejano del cinturón de Kuiper. El tamaño y la distancia de Sedna al Sol no permiten a los científicos decir con precisión a qué clase pertenece este cuerpo cósmico, pero se plantean varias hipótesis.
Aunque los astrónomos ya conocen el color, la composición e incluso las características orbitales detalladas del planeta, a saber, el periodo orbital de Sedna es de 10.500 años y su diámetro es algo más de una cuarta parte del de Plutón. Su órbita es alargada y en su punto más lejano se encuentra a 900 unidades astronómicas del Sol. En comparación, el radio de la órbita de Plutón es de 38 unidades astronómicas. Sedna es bastante grande. Su diámetro fluctúa en torno a los 1.000 kilómetros, lo que lo convierte en el sexto objeto transneptuniano más grande. La composición de Sedna se ha calculado mediante una serie de estudios espectrográficos desde 3 telescopios en órbita. Es similar a las composiciones de otros planetas transneptunianos, cometas y satélites de gigantes gaseosos, y se encontraron signos de hielo de agua, así como hielos de materia orgánica congelada. Los astrofísicos estiman que la densidad final de Sedna es de 2 gramos por centímetro cúbico, comparable a la densidad de la sal común de cocina. Sedna es el objeto más atractivo para los astrónomos. De hecho, el misterio de su lejana órbita puede revelar los secretos de la historia de la formación del Sistema Solar, que ahora se construye principalmente sobre teorías. Además, la propia Sedna es un verdadero monumento arqueológico, ya que, debido a su aislamiento de otros objetos, ha conservado las propiedades inherentes al material original de nuestro Sistema Solar. Quaoar es un cuerpo celeste descubierto en 2002 por los científicos del Observatorio Palomar de California y bautizado con el nombre de la deidad del pueblo indio Tonga. Su diámetro es de 1.260 kilómetros. Esto es aproximadamente una décima parte del diámetro de la Tierra, un tercio del diámetro de la Luna y aproximadamente la mitad del diámetro de Plutón. Quaoar orbita a 42 unidades astronómicas del Sol, con un periodo de revolución de 288 años. Tiene una órbita casi circular y está moderadamente inclinada. Su ángulo con la eclíptica es de unos 8 grados. Quaoar está clasificado como un objeto transneptuniano clásico. La órbita, sin embargo, es inusual para los grandes objetos clásicos, que suelen seguir órbitas más excéntricas e inclinadas. Aunque Orcus aún no ha sido clasificado oficialmente como planeta enano por la Unión Astronómica Internacional, muchos astrónomos coinciden en que cumple todos los requisitos y lo hará en el futuro. Descubierto en 2004, Orcus resultó ser un gran objeto transneptuniano con un diámetro de unos 958 kilómetros. Además, Orcus parece tener un albedo de entre el 21 y el 25%, lo que es típico de los objetos transneptunianos que se acercan a los 1.000 kilómetros de diámetro. En términos de masa, se estima que el sistema Orcus tiene 6,32 por 10-20 kilogramos, es decir, alrededor del 3,8 de la masa del planeta enano Eris. Al igual que el Plutón, Orcus tiene un periodo orbital muy largo, tardando 245 años en completar una sola rotación alrededor del Sol. También está en resonancia orbital 2/3 con Neptuno y se encuentra por encima de la eclíptica durante el perihelio. Además, su órbita tiene una inclinación y excentricidad similares a las de Plutón. Orcus orbita el Sol a una distancia de 30 unidades astronómicas en el perihelio y 48 unidades astronómicas en el afelio. Sin embargo, Plutón y Orcus tienen una orientación diferente. Por un lado, Orcus está en el afelio cuando Plutón está en el perihelio, y viceversa. Y el afelio de la órbita de Orcus apunta casi en la dirección opuesta a la de Plutón. Por ello, a menudo se denomina a Orcus el antiplutón. Salacia es un objeto transneptuniano en el cinturón de Kuiper, clasificado como un objeto independiente.
Orbita alrededor del Sol en una órbita alargada a una distancia media ligeramente superior al semieje mayor de la órbita de Plutón. Cuando se descubrió el 22 de septiembre de 2004, el astrónomo Michael Brown calculó que Salacia es probablemente un planeta enano. Sin embargo, muchos astrónomos sostienen que objetos como Salacia, del orden de 400 a 1000 kilómetros de diámetro, con un albedo inferior a 0,2 y una densidad de 1,2 gramos por centímetro cúbico o menos, probablemente no sean planetas enanos. La mayoría de los astrónomos creen que Varuna tiene forma de pelota de rugby de unos 900 kilómetros de diámetro, aproximadamente una quinceava parte del diámetro de la Tierra, una cuarta parte del diámetro de la Luna o un tercio del tamaño de Plutón. Varuna tiene una órbita casi circular, orbitando a unas 43 unidades astronómicas del Sol y completando una revolución en 283 años. Tarda unas 3 horas en completar una rotación alrededor de su eje. Las órbitas de Varuna y Plutón tienen la misma inclinación y están orientadas de la misma manera. Varuna no está sujeto a perturbaciones significativas de Neptuno. Este objeto transneptuniano bien podría ser un planeta enano, aunque los astrónomos no lo han clasificado oficialmente como tal. Se descubrió el 22 de mayo de 2001 y lleva el nombre de Ixión, un personaje de la mitología griega. Es uno de los mayores plutinos, es decir, un objeto transneptuniano con una órbita similar a la de Plutón. Al igual que Plutón, Ixión se encuentra en una resonancia orbital 2/3 con Neptuno. Los últimos resultados espectroscópicos indican que la superficie de Ixión está formada por una mezcla de carbono negro y de tolina, una sustancia orgánica más o menos nitrogenada, de color marrón rojizo, a veces violáceo, con una estructura poco conocida. El cinturón de Kuiper comienza un poco más allá de la órbita de Neptuno, a 30 unidades astronómicas del Sol, y termina a unas 50 unidades astronómicas del mismo. Pero hay una cosa sobre el cinturón de Kuiper que es un gran misterio. Al llegar a 50 unidades astronómicas, el cinturón se detiene. Termina repentinamente, algo que los astrónomos llaman el precipicio de Kuiper. Pero, ¿por qué este repentino cambio de ambiente? Este misterio puede responderse con varias hipótesis. Podría ser que el cinturón continúe, pero los objetos se vuelvan tan pequeños que no podamos verlos. Pero esta idea no es coherente con lo que sabemos sobre la formación del sistema solar. Por el contrario, debido a las complejas interacciones de las órbitas de los planetas exteriores, esperamos que los objetos comiencen a crecer de nuevo a esta distancia. Una idea más emocionante es que los objetos pueden haber sido atraídos por la atracción gravitatoria de un planeta aún desconocido. Dicho planeta, que sería el 9º del sistema solar, podría tener el tamaño de la Tierra o de Marte. La posible existencia de un planeta 9 a una distancia muy grande del Sol plantea, por tanto, la cuestión del número de planetas de nuestro sistema solar. Es muy posible que haya otros planetas a grandes distancias de nuestra estrella, por lo que sus perturbaciones en los objetos circundantes aún no se han notado. Desgraciadamente, es difícil ver algo desde tan lejos, así que el misterio aún no ha terminado. Más allá del cinturón de Kuiper se encuentra otra formación, llamada nube de Oort. La idea de una nube de este tipo fue planteada por primera vez por el astrónomo estonio Ernst Eppik en 1932, y luego desarrollada teóricamente por el astrofísico holandés Jan Oort en la década de 1950, que dio nombre a la nube. Que los cometas se originan en una envoltura esférica extendida de cuerpos helados en la periferia del sistema solar. Este enorme enjambre de objetos se llama ahora la nube de Oort. Se extiende en una esfera con un radio de 5.000 a 100.000 unidades astronómicas.
La nube de Oort es una región hipotética situada a medio camino entre el Sol y la heliopausa, el límite donde el viento solar procedente de nuestro Sol es detenido por el medio interestelar. Los astrónomos creen que la existencia de la nube de Oort explica por qué algunos cometas tienen periodos orbitales extremadamente largos. Un fragmento de polvo y hielo puede permanecer en la nube de Oort durante miles de años. Algunas estrellas cercanas pasan lo suficientemente cerca del sistema solar como para que su fuerza gravitatoria empuje un objeto fuera de la nube de Oort y lo ponga en órbita alrededor del Sol. La nube de Oort es el mayor misterio del sistema solar. Nunca lo hemos visto. Es una región hipotética en el espacio. A diferencia del cinturón de Kuiper, podemos observar grandes objetos transneptunianos y sabemos dónde está, pero la nube de Oort es muy enigmática. Se calcula que la nube de Oort se encuentra a más de 50.000 unidades astronómicas del Sol, es decir, a más de un año luz de distancia, o a un 25% de nuestro vecino estelar más cercano, Próxima Centauri. Por lo tanto, la nube de Oort está muy lejos. Los bordes de la nube de Oort se encuentran aproximadamente en el límite del sistema solar, y a esta distancia, los miles de millones de objetos de la nube de Oort están muy poco ligados gravitatoriamente al Sol. Por lo tanto, pueden estar fuertemente influenciados por el paso de otras estrellas cercanas. Se cree que la perturbación de la nube de Oort puede provocar la caída periódica de cuerpos helados hacia el interior, creando cometas de largo periodo, como el cometa Halley. De hecho, esta es la única razón por la que los astrónomos creen que la nube de Oort existe, ya que es la fuente de cometas helados de largo periodo que tienen órbitas muy excéntricas que emanan de regiones fuera del plano de la eclíptica. Esto también sugiere que la nube rodea el sistema solar y no se limita a un cinturón alrededor de la eclíptica. Así que la nube de Oort parece estar ahí fuera, pero no podemos observarla directamente. Al estar tan lejos, con tan poca luz, simplemente no tenemos la tecnología para verlo. Esto significa que, por el momento, no tenemos forma de demostrar que existe, o si lo hace, de qué tamaño es. Este es el mayor misterio de los confines de nuestro sistema solar. En 1950, el cosmogonista holandés Jan Oort, tras analizar la distribución de las órbitas de los cometas entonces conocidos, sugirió que los cometas de periodo largo se originan en una región en el borde del sistema solar, a una distancia de entre 20.000 y 200.000 unidades astronómicas. Aunque Oort asumió originalmente en 1950 que estos cuerpos eran el resultado de la explosión de un hipotético planeta, en 1951 su hipótesis había cambiado para reflejar los hallazgos modernos. Lo más probable es que esta nube se haya formado a partir de un disco protoplanetario original de gas denso, que a su vez apareció cerca del todavía muy joven Sol al principio de la formación de nuestro sistema. Por tanto, esta nube podría tener ahora más de 4.500 millones de años. De hecho, la nube de Oort es una continuación del cinturón de Kuiper. Los objetos podrían haberse fusionado más cerca del Sol, pero debido a la atracción gravitatoria con los gigantes de gas, fueron expulsados a una distancia muy grande. De hecho, el proceso evolutivo de los planetas gigantes, especialmente Júpiter y Saturno, cuando alcanzan una masa suficientemente grande, crean perturbaciones gravitatorias que se vuelven tan fuertes que empiezan a expulsar masivamente planetesimales de las zonas más cercanas de sus órbitas. Esta nube, formada por millones de estos cuerpos helados, se denominó posteriormente nube de Oort. Se trata de un gigantesco depósito en el que se encuentran cuerpos cometarios que, bajo la influencia de estrellas que se acercan al Sol o de gigantes nubes de polvo gaseoso,
cambian su órbita para caer en las regiones interiores de nuestro sistema solar. Un estudio realizado por científicos de la NASA ha demostrado que el enorme volumen de estos objetos es el resultado de un intercambio entre el Sol y las estrellas cercanas. Los modelos informáticos muestran que las mareas galácticas y estelares modifican las órbitas de los cometas, haciéndolas más circulares. Esta puede ser la razón por la que la nube de Oort tiene forma de esfera. Las simulaciones también confirman que la creación de la nube exterior es coherente con la idea de que el Sol se originó en un cúmulo de 200 a 400 estrellas. La composición de la nube de Oort consta de dos partes. Una nube exterior esférica, de 20.000 a 50.000 unidades astronómicas, y una nube interior en forma de disco, de 2.000 a 20.000 unidades astronómicas. El exterior está habitado por billones de cuerpos helados de 1 kilómetro de diámetro y miles de millones de 20 kilómetros. No hay información sobre el peso total, pero si el cometa Halley es un cuerpo típico, los cálculos conducen a una cifra de 3 por 10 a la 25 kilogramos, equivalente a la masa de 5 tierras. A veces, el paso de las estrellas perturba la órbita de uno de los cuerpos, haciendo que se desplace por el sistema solar interior como un cometa de largo periodo. Estos cometas tienen una órbita muy amplia y alargada y normalmente solo se observan una vez. Un ejemplo de cometa de largo periodo es el Halley y el Swift-Tuttle. La mayoría de los cometas están llenos de agua, etano, amoníaco, metano, cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono. El 1 al 2% puede consistir en objetos asteroidales. En cambio, los cometas de periodo corto, con un periodo orbital inferior a 200 años, se mueven en el plano de los planetas y llegan a nosotros desde el cinturón de Kuiper. Se cree que la nube de Oort tiene la mayor densidad en el plano de la eclíptica, ya que aproximadamente una sexta parte de todos los objetos de la nube de Oort se encuentran aquí. La temperatura aquí no supera los menos 269 grados centígrados, lo que se aproxima al cero absoluto. El espacio detrás de la nube de Oort ya no pertenece al sistema solar. En el pasado, los cometas se consideraban estrellas con cola. Los cometas pueden ser visibles durante semanas en el cielo nocturno. Aristóteles pensaba que los cometas eran vapores brillantes en la atmósfera. El astrónomo danés Tycho Brahe se dio cuenta de que estos cuerpos celestes están más lejos que la Luna y provienen del espacio profundo. Edmund Halley descubrió que el cometa de 1682 tenía la misma órbita que los cometas de 1531 y 1607. Así que era el mismo objeto. Galileo predijo el regreso de este cometa en 1758. Los cometas se mueven alrededor del Sol en órbitas muy elípticas. Los periodos varían mucho, desde unos pocos años hasta varios miles de años. Lo más probable es que los cometas de largo periodo viajen desde la nube de Oort, situada en los límites exteriores del sistema solar, en la que circulan millones de núcleos cometarios. En general, los cometas orbitan alrededor del Sol en dos grupos distintos, en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort. La mayoría de los cometas con periodos orbitales inferiores a 500 años se originan en el cinturón de Kuiper. Estos cometas son pequeños cuerpos del sistema solar formados por trozos porosos de hielo mezclados con partículas de polvo de varios kilómetros de diámetro, sin forma específica. Su composición ha permanecido igual desde el nacimiento del sistema solar, lo que no tiene precio para la ciencia. Alrededor del Sol, en órbitas alargadas y con aspecto de objetos nebulosos, los cometas viajan en órbitas lejanas, donde permanecen invisibles, y al acercarse al Sol, el hielo comienza a fundirse bajo la influencia del calor solar.
evaporándose y volatilizándose en el espacio interplanetario. Por ello, muchos cometas que pasan cerca del Sol adquieren un aspecto muy inusual. El cometa desarrolla una cola de gas azulada y una cola de polvo amarillenta. La cola, aunque sea muy fina, puede ser espectacular. El polvo se extiende a lo largo de la órbita. Si un cometa entra en la atmósfera de la Tierra, se denomina meteorito. La mayoría de los cometas que aparecen periódicamente en las proximidades del Sol son objetos bastante débiles. La excepción es el cometa Halley, que aparece ante nosotros como un objeto muy brillante casi siempre que vuelve al Sol. De hecho, los cometas más brillantes y espectaculares aparecen en el cielo de forma inesperada, muchos de ellos quizás acercándose al Sol por primera vez. En raras ocasiones, especialmente si el cometa se acerca demasiado al Sol, puede romperse en pedazos, que se observan entonces como cuerpos separados. Todos los cometas tienen una envoltura gaseosa brumosa, la cabellera o coma, que junto con el núcleo forma la cabeza de un cometa. Aunque el cometa esté cerca del Sol, su cabeza no parece ser más que un punto nebuloso. El detalle más notable de la mayoría de los cometas es la cola. Es más brillante cuando el cometa está cerca del perihelio de su órbita. Aquí, el flujo de calor procedente del Sol es particularmente fuerte, bajo cuya influencia los gases y el polvo escapan del cometa al espacio. Algunos cometas tienen dos colas. Una es curva, formada por partículas de polvo, y la otra es recta, gaseosa y alargada exactamente en dirección contraria al Sol. La longitud de las colas de los cometas puede alcanzar decenas y cientos de millones de kilómetros, y se han observado cometas con colas que se extienden por casi la mitad del cielo. Se supone que el polvo que se pierde de los cometas al caer en el espacio interplanetario da lugar a los meteoroides, que más tarde, al colisionar con la atmósfera terrestre a gran velocidad, acaban convirtiéndose en meteoritos. Las partículas de polvo de las colas de los cometas también forman nubes de polvo interplanetarias que, al dispersar los rayos solares, dan lugar a un fenómeno llamado luz zodiacal. El núcleo de un cometa es a veces visible dentro de su envoltura, como un objeto brillante con forma de estrella en el que no es posible distinguir detalles, ni siquiera con los mayores telescopios. Los núcleos de los cometas han sido estudiados en detalle por las naves espaciales que se han acercado a ellos. En 2005, la nave Deep Impact de la NASA colisionó con el cometa Tempel 1 y envió imágenes de su superficie. Las masas de los cometas son muy pequeñas, unas 1.000 millones de veces menores que la masa de nuestra Tierra, y la densidad del material en sus colas es casi nula. Por ello, no afectan a los planetas del sistema solar. El más famoso es el cometa Halley, que regresa al Sol cada 76 años. La última vez que se acercó al Sol fue en 1986. La historia registra el miedo de nuestros antepasados a estos vagabundos celestiales, y muy a menudo se encuentran en las antiguas crónicas referencias a la aparición de cometas brillantes en el cielo y la conexión de estos fenómenos con incidentes terrestres, como incendios, guerras e incluso la muerte de personas. Pero la colisión de un gran cometa con un planeta puede tener consecuencias dramáticas para los ecosistemas de su superficie. Un ejemplo bueno y bastante estudiado de este tipo de colisión fue el choque de los restos del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter. En julio de 1994, fragmentos de este cometa bombardearon la densa atmósfera de Júpiter a velocidades de hasta 210.000 km/h. Al impactar, la increíble energía cinética de los fragmentos se liberó en potentes explosiones, algunas de las cuales se convirtieron en bolas de fuego más grandes que la Tierra. Como ejercicio de entrenamiento en caso de que un asteroide amenace alguna vez con chocar con la Tierra,
La sonda DART de la NASA colisionó frontalmente con el asteroide Dimorphos el 27 de septiembre de 2022. El impacto fue suficiente para empujar el asteroide a una órbita ligeramente más cercana a su roca espacial compañera. Esta exitosa misión fue la primera para la NASA en el marco de un programa de defensa planetaria para desarrollar soluciones para desviar asteroides en caso de que amenacen la Tierra. No es del todo correcto hablar de los límites del sistema solar en nuestro sentido geográfico terrestre. En el espacio, todos los límites son condicionales, determinados por una gran cantidad de datos registrados por los instrumentos. Todo el mundo sabe que el Sol es una fuente de luz y calor, pero además, el Sol emite constantemente una enorme corriente de plasma. Esto se llama el viento solar. Para responder a la pregunta de dónde termina exactamente el sistema solar, hay que entender dónde vuela el viento solar y dónde deja de dominar la gravedad solar. La corriente de partículas viaja a una velocidad de aproximadamente 1,5 millones de kilómetros por hora, creando una especie de análogo a la atmósfera que existe en algunos planetas. Esta formación se denomina heliosfera. Así, la zona que está bajo la influencia constante del viento solar se llama heliosfera. El límite de la heliosfera, llamado heliopausa, se encuentra a una distancia de unas 100 unidades astronómicas del Sol. La cuestión de dónde termina exactamente el sistema solar y dónde empieza el espacio interestelar no tiene una respuesta clara en la actualidad. A la hora de determinar los límites condicionales del sistema solar, es necesario tener en cuenta dos factores principales: la distancia a la que termina la acción del viento solar y la distancia a la que se extiende la gravedad de la estrella. A una distancia de 60 a 70 unidades astronómicas del Sol, el viento solar comienza a ralentizarse rápidamente debido a la interacción con el gas interestelar, y en la heliopausa, el flujo de plasma solar está completamente equilibrado por la presión del gas interestelar. Sin embargo, la gravedad del Sol domina a distancias mucho mayores. Algunos científicos creen que la esfera de Hill, que es una esfera dominada por la influencia gravitatoria del cuerpo, se extiende 125.000 unidades astronómicas para el Sol. Por lo tanto, es esta distancia la que puede llamarse borde completo del sistema solar. Las famosas naves estadounidenses Voyager 1 y Voyager 2 partieron de la Tierra en 1977 para estudiar los planetas gigantes. Cada nave espacial está equipada con instrumentos para medir los campos magnéticos y las partículas que atraviesa. Desde entonces, las dos sondas han trazado su camino hacia el espacio interestelar y, por tanto, hacia la heliosfera. Sin embargo, intentar comprender toda la heliosfera a partir de dos sondas, Voyager 1 y 2, es como intentar comprender el tiempo de todo el Océano Pacífico a partir de dos estaciones meteorológicas. Para estudiar mejor la heliosfera, las dos sondas colaboran con la Interstellar Frontier Explorer. Este último es un satélite del tamaño de una maleta de 80 kilos lanzado por la NASA en 2008. Desde entonces, orbita la Tierra equipado con telescopios que observan los límites exteriores de la heliosfera. El satélite IBEX capta y analiza una clase de partículas llamadas átomos energéticamente neutros, o ENA, que se cruzan en su camino. Estos átomos se forman donde chocan el medio interestelar y el viento solar. Algunos de los átomos regresan al centro del sistema solar y al satélite IBEX. Por lo tanto, al recoger muchos de estos átomos individuales, es posible crear una imagen de nuestra heliosfera desde el interior. En 2012, la Voyager 1 fue más allá de la heliosfera, y en diciembre de 2018, la sonda Voyager 2 hizo lo mismo. Pero a pesar de ello, los aparatos siguen enviando señales a la Tierra. Descubrieron que los rayos cósmicos fuera de la heliopausa son unas 3 veces más intensos que dentro de la heliosfera.
Además de las misiones Voyager 1 y 2, otras naves espaciales también están operando en los límites del sistema solar, como Pioneer 10, Pioneer 11 y New Horizons. Estos vehículos también acabarán abandonando la heliosfera y entrando en el espacio interestelar, como hicieron los Voyager 1 y 2. En 2006, la NASA envió la sonda New Horizons, cuyo principal objetivo es estudiar el planeta enano Plutón y sus lunas. Llegó en 2015, mostrando por primera vez la superficie del antiguo noveno planeta. Ahora se dirige al final del cinturón de Kuiper para examinar sus objetos. En las misiones espaciales, todavía no hemos llegado a la nube de Oort. Es aún más lejos. Voyager 1 es la sonda más alejada de la Tierra, a 23.300 millones de kilómetros. Dada la aceleración actual, la nave, ahora en el espacio interestelar, tardaría otros 100 años en alcanzar la nube de Oort. Les seguirán Pioneer 10 y 11, Voyager 2 y New Horizons. Sin embargo, dada la limitada energía que les queda a las sondas, como máximo una década, no podrán transmitir más datos cuando lo alcancen. Así, la principal dificultad del estudio es la enorme distancia. Para cuando la sonda llegue, habrán pasado siglos. Por el momento, solo podemos fijarnos en los cometas que llegan. Un dato interesante es que, tras decenas de miles de años, las sondas se encontrarán con otras estrellas. Por ejemplo, las sondas Voyager 1 y Pioneer 11 se encontrarán con la estrella Próxima Centauri y Pioneer 10 y Voyager 2 con la pequeña enana roja Ross 248. En 2025, la NASA lanzará la sonda de cartografía y aceleración interestelar, o IMAP. Las cámaras que capturan átomos energéticamente neutros en el IMAP tienen una mayor resolución y son más sensibles que las cámaras del IBEX. A la hora de definir los límites del sistema solar, es necesario indicar lo que se puede considerar como su límite. Hasta la fecha, se han barajado 3 hipótesis. Según la primera hipótesis, el radio del sistema solar se considera hasta el final del afelio del planeta más lejano, que es Neptuno. En este caso, el radio de todo el sistema sería de 4.545 millones de kilómetros. En cuanto a la segunda hipótesis, los científicos consideran que el radio del sistema solar se define en el extremo del objeto observado más lejano, que actualmente es Sedna. En este caso, el radio de todo el sistema sería de 143.730 millones de kilómetros. Para simplificar los cálculos y comprender el tamaño del sistema solar, las medidas no deben tomarse en kilómetros, sino en unidades astronómicas. Una unidad astronómica igual a 150 millones de kilómetros, la distancia de la Tierra al Sol. En este caso, el radio de la órbita de Sedna es de 955 unidades astronómicas. Por último, según la tercera hipótesis, el radio del sistema solar se considera hasta el borde de la heliosfera. En este caso, el radio de todo el sistema sería de 90 unidades astronómicas. Utilizando nuevos datos, los especialistas han creado un mapa en 3D del sistema solar tras 13 años de trabajo. La medición del mapa 3D fue recogida por un satélite de investigación llamado Interstellar Boundary Explorer, que fue lanzado en 2008. Este satélite de investigación se comportó como un murciélago en una cueva, solo que en lugar de sonar o la voz de un animal, se utilizó el viento solar. Durante todo el ciclo de actividad solar, de 2009 a 2019, el dispositivo midió el flujo de partículas que lo arrastró hacia el espacio interestelar. Y al mismo tiempo, intentaba atrapar los átomos que regresaban al interior del sistema solar. Mucho más allá de la órbita de Neptuno, del orden de 60 unidades astronómicas, el viento solar choca con el plasma interestelar. Esta interacción no solo frena las partículas emitidas por el Sol, sino que también genera un flujo constante de átomos neutros de alta energía. Es más bien débil, pero se nota, y sobre todo,
tiene un carácter estrictamente único. El viaje del viento solar desde la estrella hasta el campo heliosférico dura entre 2 y 6 años. Midiendo cuidadosamente la actividad solar y el flujo de átomos neutros de alta energía, los científicos han comparado estos dos flujos de partículas multidireccionales. Gracias a ello, fue posible elaborar por primera vez un mapa tridimensional del límite de la heliosfera. Así, el mapa 3D desarrollado reveló aún más datos sobre la heliosfera. En particular, la forma de la capa interior, en la que se encuentran el Sol y los planetas, se asemeja a una capa esférica. Así, el mapa 3D desarrollado reveló aún más datos sobre la heliosfera. En particular, la forma de la capa interior, en la que se encuentran el Sol y los planetas, se asemeja a una capa esférica. Según los científicos, se extiende por unas 90 unidades astronómicas en todas las direcciones. También creen que la forma de la capa exterior es mucho menos simétrica. En efecto, en la dirección en la que el Sol en constante movimiento atraviesa el espacio, chocando con los rayos cósmicos, la heliosfera exterior se extiende por unas 110 unidades astronómicas, pero en la dirección opuesta es mucho más larga, al menos 350 unidades astronómicas. La falta de simetría se debe al movimiento del Sol a lo largo de la Vía Láctea. Según los científicos, hay mucho plasma o partículas cargadas en el medio interestelar, y la heliosfera interior, que es bastante redonda, es una barrera para este flujo de plasma a través de ella. Esto tiene el mismo efecto que el agua que fluye alrededor de una roca en un arroyo. Existe un debate sobre la forma exacta de la heliosfera. Sin embargo, los científicos coinciden en que tiene varias capas. Veamos las capas de adentro hacia afuera. En primer lugar, está la capa llamada choque terminal, que es la capa más profunda de la heliosfera que rodea todos los planetas principales de nuestro sistema solar. Aquí, el viento solar procedente del Sol se dispersa a toda velocidad, a más de 1 millón de kilómetros por hora, a lo largo de miles de millones de kilómetros, desafiando a las partículas del medio interestelar de toda la galaxia. El límite exterior de esta capa principal se denomina límite de la onda de choque. Luego está el heliogap, que existe fuera del límite de la onda de choque. En esta capa, el viento solar se mueve más lentamente y se desvía cuando encuentra la presión del medio interestelar en el exterior. A continuación, la heliopausa, que marca el límite final de plasma entre el Sol y el resto de la galaxia. En esta capa, los campos magnéticos de los vientos solares e interestelares están presionados, y las presiones internas y externas están en equilibrio. Por último, está el heliogap exterior, que representa la región fuera de la heliopausa que sigue afectada por la presencia de la heliosfera. Para conocer mejor la heliosfera, la NASA tiene previsto lanzar una nueva misión en 2025, denominada Sonda de Cartografía y Aceleración Interestelar. Los científicos esperan que esto les ayude a comprender mejor cómo interactúan los vientos solares y los rayos cósmicos en los bordes del sistema solar. Nuestro Sol es una estrella, como miles de millones de otras en el universo, algunas de las cuales también tienen astrosferas. Nuestra heliosfera es la única astrosfera en la que estamos realmente y podemos estudiar de cerca.